Bueno, el trabajo consiste de dos ejercicios de nivel factorial. Tomamos un ejemplo para diseño factorial con dos factores y uno con tres factores. El de dos factores lo hicimos a mano en Excel y el de tres factores, por motivo de que es largo, se hizo en R. Tenemos este ejemplo de un trabajo que consiste con dos factores. Un factor con dos niveles A y el segundo factor B con dos niveles. Por tanto, tenemos un diseño factorial de 2 por 2 con 5 repeticiones cada uno. Realizamos el análisis de varianza para contrarrestar las hipótesis de que las medias son iguales, es decir, que los efectos son significativos. Aquí tenemos el modelo. El promedio general de la respuesta, el efecto A, el efecto principal de B y el efecto de la interacción, más un error de estimación. Bueno, dado la tabla que tenemos acá de los datos, calculamos los totales sumando las repeticiones y tenemos la tabla de totales. Calculamos los parámetros necesarios, la suma del cuadrado del total. Identificamos los factores, el gran total, que es la suma de todas las unidades experimentales, el tamaño de la muestra, que es de 20, los dos niveles del factor A y los dos niveles del factor B, más las repeticiones. Tenemos un total de 2 por 2, 4 por 5, 20. La suma de cuadrado del total, que es la suma de cada unidad experimental al cuadrado menos el factor de corrección. La suma de cuadrado de los tratamientos, que es la suma de los totales de la tabla de doble entrada entre el número de repeticiones menos el factor de corrección, y así calculamos todos los parámetros necesarios. La suma de cuadrado del total, la de los tratamientos, la del factor A, la del factor B y la de la interacción. Y finalmente se calcula el error. Luego se colocan los grados de libertad en la tabla. Para construir la tabla de ANOVA se toman las sumas de cuadrados ya dadas y se calcula el cuadrado medio, cuál es la suma de cuadrado correspondiente entre los grados de libertad. Luego se calcula el F calculado para los intereses, lo cual es el tratamiento, el factor A, el factor B y la interacción. No es más que el cuadrado medio de cada uno de los parámetros requeridos entre la suma de cuadrados del error. Y luego se compara con un F calculado de la tabla con un nivel de significancia establecido, el cual fue del 5%. Y como podemos ver para nuestro ejemplo, los tratamientos, el factor A y la interacción son significativas. Luego realizamos un cuadro con los totales para ver si los factores presentan interacción entre ellos. Como podemos ver, la pendiente es inversa de signo opuesto, por tanto se puede decir que ellos interactúan. Bueno, para el ejercicio de tres factores decidimos hacerlo en R para ampliar el tema. Tenemos este ejemplo con los factores del ciclo de duración, el operador y la temperatura. Bueno, el, el ejemplo nos dice que un departamento de control de calidad de una planta de acabados textiles estudia el efecto de varios factores sobre el tejido de una tela de algodón. Esa es nuestra variable de interés, y fibra sintética utilizada para fabricar camisas para caballeros. Se seleccionaron tres operadores, ese es un factor, tres duraciones de ciclo, otro factor, y dos temperaturas, el otro factor. Tenemos tres factores, un diseño factorial con tres factores. Bueno, para DR escribimos la variable respuesta en un vector numérico. Luego el factor que podemos decir A, luego el factor B, luego el factor C. Ingresamos los vectores en un data frame y establecemos el modelo, teniendo en cuenta las interacciones y cada uno de los factores. Mire, factor A, factor B, factor C, y la interacción entre A, B,
A, C y B y C. Bueno, luego nos pedimos el análisis de varianza del modelo y resultó casi todos los efectos son significativos. Acá, dado que es en R, podemos avanzar un poco más y aquí se calcula, esto es un intervalo de confianza para probar normalidad y podemos ver que los errores del modelo entran en el intervalo que se ve acá. Hacemos una prueba ya numérica, una prueba de Shapiro-Wilk y vemos que se cumple. Luego hacemos uno para la elasticidad de varianza que también se cumple. Una prueba gráfica y una prueba numérica. Y luego hacemos una prueba de comparaciones para ver los grupos. Y podemos ver los grupos aquí en diferentes colores. Y eso sería todo.